Existen varias formas de motores dos tiempos. ¿Los conoces a todos? Veremos cómo funcionan los escapes cónicos, cómo mejora con inyección directa, qué son las lumbreras variables, qué pasa si se comprime el cárter, ¿es posible arrancar un motor al revés? Y también veremos distintas formas de pistones. Empecemos. El motor dos tiempos más básico y económico tiene muy pocas partes, no tiene válvulas, pero sí tiene lumbreras. Las lumbreras son simples ductos por donde pasa el aire y funcionan según el pistón las bloquee o no. A diferencia de un cuatro tiempos normal, el dos tiempos ejecuta varias tareas a la vez, quemando combustible en cada vuelta del cigüeñal, mientras que el cuatro tiempos lo hace cada dos vueltas. Esto significa que el dos tiempos tiene el doble de rendimiento teórico. Veamos detalladamente este proceso. Primero, cuando el pistón va hacia arriba, descubre la lumbrera de admisión y a la vez crea vacío, forzando a que la mezcla ingrese al cárter. Luego, cuando el pistón va hacia abajo, comprime el cárter. El pistón deja de bloquear los conductos de transferencia. La mezcla ahora fluye rápidamente hacia el cilindro. Cuando el pistón comienza a subir, bloquea la lumbrera e inicia la etapa de compresión. Finalmente se dispara la chispa y el pistón desciende, descubriendo a la lumbrera de escape. En ese momento, los gases salen del cilindro al mismo tiempo que entran los gases que se habían comprimido en el cárter. Como se ve, la admisión y escape del cilindro ocurren al mismo tiempo. El principal problema de esto es que cierta cantidad de mezcla se va por el escape sin ser quemado, ya que todas las lumbreras se encuentran abiertas. El segundo problema es que el cárter debe estar presurizado para permitir la admisión y luego la compresión hacia el cilindro. Esto prohíbe que se almacene aceite en este lugar. Suele mezclarse aceite con la nafta en los motores económicos y en los más sofisticados se usa una bomba que inyecta aceite al cárter. De todas formas, este aceite acaba quemándose, provocando el notorio humo blanco. Este motor que vemos es el más simple y económico de todos, donde el pistón realiza los bloqueos de lumbrera. No obstante, el motor se encuentra limitado y cuando se busca aumentar la potencia no es muy amigable. Al igual que modificar el árbol de levas de un motor de 4 tiempos, en los motores 2 tiempos el equivalente es limar los conductos. Esto permite adelantar y aumentar el tiempo que los conductos permanecen abiertos y así aumentar el flujo de gases. Sin embargo, este motor 2 tiempos básico tiene un margen reducido ya que depende del pistón. Ensanchar los conductos es posible y mejora la potencia, pero reduce la vida útil de los aros. Estos tienden a engancharse mordiendo los conductos, dado que en esta zona se pierde la presión y se salen para afuera. Esta práctica solo se reserva para motores de competición y poca vida útil. Motor dos tiempos con flappers. El funcionamiento es el mismo al anterior, pero ahora la admisión hacia el cárter no se ve limitada por el pistón. Se utiliza una lámina de metal especial que al haber vacío provocado por el pistón cuando va hacia arriba, el flap se abre y cuando el pistón va hacia abajo, comienza la etapa de compresión del cárter. El flap se vuelve hacia atrás y se cierra. Esto aumenta notoriamente el tiempo que permanece abierta y lo hace independientemente de la posición del pistón, logrando mucha más potencia. Básicamente cumple el papel de una válvula unidireccional accionada automáticamente. Esta lámina es costosa ya que debe ser flexible y proporcionar un perfecto sellado, ya que una fuga terminaría disminuyendo la compresión y perdiendo potencia. Si bien el flap da excelentes resultados, hay un leve tiempo muerto en donde se genera el vacío y luego el flap se abre. Lo mismo sucede cuando se cierra, dando unos leves instantes de retraso. Pasamos ahora al dos tiempos con válvula por cigüeñal. El cigüeñal posee esta rueda que puede ser ajustada a medida y que descubre la admisión levemente antes de que el pistón comience a subir, aumentando al máximo el tiempo de apertura. Lo mismo sucede cuando se cierra. Prácticamente no hay instantes muertos y se tiene mucha precisión con el control de los gases. No obstante, todo este mecanismo aumenta el peso e inercia del motor, además del costo, por lo que no es muy utilizado y se prefiere el sistema de flaps. Forma de pistón. Existen dos formas. La más usada antiguamente era con el deflector.
Esta joroba tenía el principal papel de desviar los gases que entraban para limpiar mejor el cilindro y barrer todos los gases ya quemados, al mismo tiempo que evitaba que los gases limpios se vayan directamente por el caño de escape. Este deflector dejó de usarse porque le añade peso al pistón, y como saben, el peso en partes móviles es el principal enemigo de los altos números de revoluciones, y los motores dos tiempos suelen girar muy rápido. Un motor convencional gira a 12.000 revoluciones fácilmente, mientras que uno de carrera supera las 20.000. Otro problema del pistón con deflector es que absorbe más calor en esta zona y favorece el pistoneo. El segundo tipo de pistón es el de cabeza plana. El barrido del cilindro se logra mejorando el ángulo de los conductos en lugar de ponerle una pared al pistón. Este diseño permite girar a más cantidad de revoluciones, pero como contra, se desperdicia más combustible y da menos potencia cuando gira a bajas revoluciones. Otra diferencia que se ve en los pistones dos tiempos es que existen con ventana y sin ventana. Los pistones con ventana del lado de la admisión son usados en los motores que tienen el ingreso de aire, como en el motor básico del principio, pero que también utilizan flappers. Las ventanas permiten el paso de aire libremente y dejan la tarea de regular el ingreso de aire a los flappers. Otra cosa que estarán notando es que solo tiene 2 aros en lugar de 3. Eso es porque el tercer aro rasca aceite no es necesario. Otra diferencia que existe con un motor dos tiempos es que se usan rodamientos en las bancadas del cigüeñal, en la biela y en el perno, ya que el sistema de lubricación es más precario. Esto hace que la biela del motor dos tiempos sea de una sola pieza, donde el roulement va en el interior. En los motores cuatro tiempos las bielas se pueden abrir y tienen tornillos. La mejor forma de trabajar en un motor es haciéndolo con las herramientas adecuadas. Es por eso que te recomiendo esta valija Hamilton, que incluye todas las piezas que podés necesitar para desarmar un motor, desde una llave Allen, Torx o tubos en milímetros, pasando también por tubos en pulgadas y por supuesto los tubos que están de moda hoy en día, que son los Torx hembra. También incluye llaves fijas con cricket y normales, entre muchas otras piezas. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas ir a chusmearlo. Hamilton es una marca de uso profesional utilizada por muchos equipos del turismo carretera. Una gran ventaja para el motor dos tiempos es la aparición de la inyección directa. En lugar de un carburador, donde el combustible es dosificado desde un principio, pasando por todo el motor y luego corriendo el riesgo de salirse del motor sin ser quemado, la inyección directa entrega el combustible justo en el cilindro, por lo que puede esperar a que la lumbrera de admisión y escape estén cerradas y recién ahí inyectarlo, asegurándose de que ninguna gota se escape y sea quemada. Así se logra eliminar la pérdida de combustible. No obstante, todavía permanece la pérdida y quema de aceite, razón principal por la que las normas ambientales no permiten su uso en autos. ¿Es posible arrancar un motor dos tiempos al revés? Sí. Si el motor tiene mucho avance de encendido, es normal que una contraexplosión al momento de dar patada para encenderlo haga rebotar el motor y que éste arranque al revés. Como no hay árboles de leva que sí tienen un sentido obligatorio de giro, el motor puede funcionar por tiempo indeterminado en sentido contrario. Esto es un problema, ya que el conductor no tiene forma de saberlo, por lo que al acelerar esperando a que el vehículo salga hacia adelante, este termina saliendo hacia atrás, provocando la caída del conductor. Escape cónico. Los gases salen del cilindro y se expanden a lo largo del cono. Luego, el cono se achica rápidamente, lo que genera un aumento de presión rápido. Esta presión causa una onda de rebote que se dirige hacia el cilindro y debe llegar en el momento justo para evitar que la mezcla fresca que expulsó los gases de escape también salga. Para ello, el escape debe estar correctamente dimensionado en forma y largo para las revoluciones a las que haremos funcionar el motor. Caso contrario, la onda de contrapresión llegaría demasiado temprano o tarde y se perdería el efecto.
Los escapes originales ya realizan esta función utilizando paredes internas, pero normalmente para un número de revoluciones más bajo, que es donde el usuario normal suele utilizarlo. Los de competición están sintonizados a un número de revoluciones más altas. Esto significa que el motor tendrá menos potencia a bajas revoluciones con el escape modificado, aunque se las ganará mucho en altas. Es muy importante que los motores dos tiempos tengan un escape, ya que sin este efecto de contrapresión, casi todos los gases se saldrán del cilindro y el rendimiento bajará mucho. Compresión del cárter. Además de variar la relación de compresión del cilindro, la cual se logra rebajando la tapa de cilindro o moviendo la altura de los transfers, ya que la compresión no inicia hasta que el transfer esté cerrado, también se puede rellenar el cárter. Al haber más compresión en este sector, cuando el pistón descubra la lumbrera, la mezcla fluirá con más energía hacia el cilindro, mejorando el llenado. El problema de esta práctica es que también aumentan las pérdidas. Cuando el pistón baja, encuentra más resistencia y pierde potencia. Normalmente un cárter muy comprimido da más potencia a altas revoluciones, mientras que uno descomprimido las da en bajas. La relación de compresión es aproximadamente de 1,5 a 1. Un motor de 50 centímetros cúbicos tendrá 150 centímetros cúbicos de cárter. Antiguamente el cilindro tenía una relación de compresión de 7 a 1, aunque hoy se alcanzan valores altos de 12 a 1. Lumbreras variables. Los motores 4 tiempos utilizan árboles de leva variables. En los motores 2 tiempos existen las lumbreras variables. Esta espátula se mueve hacia adelante y retrasa la apertura del escape, mejorando la potencia a bajas revoluciones al evitar que la mezcla se salga del cilindro. Beneficios del motor dos tiempos. Es más sencillo y tiene menos partes. No tiene válvulas que son difíciles de accionar y tienen resortes duros. Menos posibilidad de falla al no tener correa que las comanda. Produce potencia con cada vuelta del cigüeñal, por lo que su rendimiento teórico es el doble en comparación con un 4 tiempos. El motor es muy liviano y por ello se usa principalmente en motores portátiles como cortacésped o motos, ya sean pequeñas o de competición. Al no haber un sistema de lubricación complejo, el motor puede operar en cualquier orientación, lo que significa que se puede hacer acrobacias sin comprometer la vida del motor, como ocurriría con un 4 tiempos, el cual se quedaría sin aceite si la bomba no puede chupar líquido. Contras del motor dos tiempos. Al descender una montaña, la moto suele bajar por inercia. El uso del acelerador es mínimo. Esto significa que no entra mezcla de combustible ni aceite al motor, lo que causa que el motor se desgaste y destruya. Debe quemar aceite para lubricarse, da emisiones muy elevadas y por ello no puede ser fabricados para el uso normal como un 4 tiempos. Las lumbreras producen desperdicio de combustible en la versión a carburador. La carbonización del aceite puede estropear la bujía y dejarte varado en cualquier momento. Es recomendable exigir el motor al máximo cada cierto tiempo para que la temperatura mantenga el motor limpio. Debido a las lumbreras y al girar a mayor cantidad de revoluciones, tiene menor vida útil. No obstante, desde 1970 aparecieron los aceites específicos para dos tiempos y están diseñados para quemarse de manera limpia y sin residuos, por lo que este efecto se ve disminuido, aunque no completamente. Consume más combustible versus un 4 tiempos, ya que la etapa de expansión no se aprovecha al 100% y es interrumpida por la apertura de la lumbrera de escape. Existen motores dos tiempos diésel. Te dejo el video aquí para que puedas verlo. Revisa la zona de comentarios, que siempre hay gente escribiendo más información, y siéntete libre de dejar el tuyo. También te invito a que dejes tu like y te suscribas para más videos. Mi Instagram es repman22_. Nos vemos en la próxima y gracias por ver.